¿Cuántos están contentos de este tiempo de Navidad? ¿A cuántos les gusta la Navidad? Y está acompañado con muchas cosas, ¿no? Con el tema de los regalos. En nuestro hemisferio sur, allá los países del sur, es como que es el comienzo de las vacaciones largas porque hace mucho calor. Entonces como que es un buen tiempo, de hecho no hay escuela, al menos algunos días, y esas cuestiones. Yo quiero que juntos armemos como algunas figuras, y ya me voy a explicar un poquito mejor de qué se trata lo que les digo, porque la Navidad nos lleva a distintos lugares. Por ejemplo, a mí me lleva a mi niñez. La niñez en Navidad tenía, es como con una connotación, con un gustito tan especial, por una mezcla de cosas. Pero no quiero desviarme del sentido desde que Jaycee nos presentó la reunión hoy, la lectura de Angélica, la reflexión de Jorge. Yo quiero sumarme y arrancar desde un lugar de celebración, desde ese lugar donde estaban los ángeles, en esa noche especial que se manifestaron a esos pastores que fueron a trabajar como un día más. Pero se imaginan, o como una noche más, mejor dicho, pero se imaginan que de pronto se abre el cielo, empieza todo un show en vivo impresionante. ¿Saben qué pasa? Que no era una noche de más o una noche más. Era una noche que estaba en el tiempo perfecto de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en momentos complicados en nuestra vida, a veces momentos de cierta costumbre, trabajando, haciendo lo que hay que hacer, nuestras responsabilidades. Pero yo estoy seguro que hay momentos kairos de Dios, momentos precisos, donde Dios, más allá de lo que estoy viviendo o estamos viviendo, Dios está planeando algo especial, ¿sí? Y quiero que tengas expectativa porque nosotros conocemos la historia, los pastores no sabían qué iba a pasar. Pero sí, en un momento, esa palabra profética trae cumplimiento. Todo lo que Dios está pensando para tu vida, parece que no pasa nada, pero en un momento irrumpe y todo lo que estás esperando, todo lo que estás creyendo de parte de Dios, se empieza a manifestar. Así que expectativa, porque Dios nunca deja de soñar con nosotros, aun cuando nosotros pensamos que Dios está ausente en nuestras circunstancias. Dios tiene planes y los va a cumplir, Dios los va a cumplir. Me gusta, hablando de tiempo, ahí en Gálatas 4:4, es como que estamos más allá de la parte bien histórica, y ahí el apóstol dice algo maravilloso, unas verdades que son dignas de escuchar. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y usted dice, es el cumplimiento del tiempo. Y armemos la primera imagen, lo político. O sea, no era un tiempo para esperar mucho de Dios. Hacía 400 años que no había un profeta que hablaba al pueblo. Quedaron algunas profecías como archivadas porque el pueblo no estaba realmente esperando al Mesías, o al menos en la manera que se había anunciado. No era el mejor momento. De hecho, los hebreos ahí, ya judíos, estaban en una tierra extraña porque estaban hablando o teniendo que incorporar el lenguaje de los griegos. Había anteriormente una invasión griega, les dejó entre algunas cosas el lenguaje griego. Por otro lado, había que pagar impuestos y el gobierno era romano, la fuerza era romana. Iba a venir el Mesías, el que liberaba al pueblo, y usted dice, no, o tiene que venir con un ejército más fuerte que esto, con una impronta mucho más poderosa que esto, y se viene a aparecer como un niñito ahí que lo reciben en un pesebre. O sea, como que no era el contexto, no era el momento para un cumplimiento del tiempo. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que estaba gobernando ahí el Herodes, en días de Herodes, ese gobernador llamado Augusto César estaba diciendo, vamos a hacer algunos censos, algunas cuestiones. Había como un movimiento, pero peor es que viene el Hijo de Dios a través de la simiente de una mujer, y también Gálatas dice, bajo la ley. ¿Qué significa? Que había una palabra profética, la ley tenía que ver con los judíos. Y usted dice, bueno, los sacerdotes, los levitas, los religiosos son los que estaban preparados para recibir al Mesías. ¿Y saben qué? Eran una religión organizada, pero vacía de revelación. Había hipocresías en los fariseos enfocados en la estructura, los poderes, los beneficios, el control. Nunca ellos estaban entendiendo lo que Dios estaba haciendo, a pesar que estaban viendo algunas señales.
De hecho, después Jesús refrenda esto, dice, viendo no vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan. O sea, no había mucha expectativa, pero una vez más, llegó el cumplimiento del tiempo. Alguien nacido de mujer iba a materializar la palabra dicha. Y a pesar de la condición espiritual del pueblo, Dios iba a hacer su gran plan. Yo decía recién que la Navidad nos trae recuerdos, nos enseña mucho. Uno de los recuerdos que yo compartía hoy con Amy en el desayuno era la escuela primaria. La escuela primaria siempre terminaba el ciclo en diciembre. En nuestro país termina diciembre, vacaciones hasta marzo, no pisábamos la escuela. Como coincide el fin de año, siempre había un acto, no sé si en tu país, en tu ciudad hacían un acto en la escuela. Entonces el acto central más importante de la maestra era, vamos a producir el pesebre con el niño Jesús. Y yo, como era vergonzoso y tímido, siempre estaba, ay, ¿qué papel me tocará a mí? ¿No? Entonces a alguno le tocaba de vaca, ¿viste? Al que se portaba mal siempre de oveja lo ponía, tenía que decir, de oveja. A la más linda de la clase, a María. ¿Y José quién era? Se peleaban los lindos. Claro, querían salir en la foto con la más linda de la clase. Entonces todos querían ser José y había un solo José. No podían ser 5 José, así que el que era candidato a José terminaba oveja también. Y así los pastores y todo armaban todo eso. ¿Cuál era mi papel, Silvanito Cáceres? ¿Cuál era mi papel? Ninguno. ¿Cómo voy a actuar delante de la gente si no tenía manera de exponerme? Me ponían a tocar la guitarra. ¿Ok? Bien, yo con la guitarra iba bien, como yo tocaba en los cultos ya de chiquitito. ¿Qué? Al guachi, torito, torito de corralito. Ensayábamos bien. ¿Qué pasaba el día del acto? No iba a la escuela. O sea, siempre la música era sin guitarra, aunque yo era responsable. En serio, yo no puedo creer que hoy estoy hablando tanto frente a tantas personas. No fue fácil para mí, ¿no? Todos tenían un papel. Otro recuerdo es ir a una casa. En la casa, por lo menos en Argentina, era un arbolito de Navidad. En el mejor de los casos era comprado, si no había que inventarlo de alguna manera. Por ejemplo, mi esposa Andrea nunca compró un regalito de arbolito, sino siempre se le inventó para hacer uno, de cartón, de una rama, de algo. No sé si por un tema económico o de arte, nunca me quedó muy claro, o por un tema forzoso, pero siempre en la casa argentina un arbolito, ¿sí? Otra cosa, que había abajo del arbolito, regalos poco, pero había un pesebre. Hay algunos comprados muy buenos de cerámica y estaban todos los personajes. José, María, el niño, los pastores, los reyes magos, ¿sí? Algunos más por ahí. ¿Quién? El burrito sabanero. El burrito sabanero no podía faltar, por lo menos para los colombianos. Bueno, el tema es que ponían ese pesebre ahí abajo. Entonces yo miraba los pesebres de otras casas, pues en mi casa no nos daban más el presupuesto que para, iba a decir Adán y Eva, no, son otros personajes, José, María y el niño. Así que con eso ya nos dábamos por hecho, ¿no es cierto? Bueno, yo me puse a pensar, hoy en día, que todos esos personajes nos están hablando. Todos esos personajes están en la Biblia y hoy somos más grandes, todavía nos gusta el clima de Navidad. De hecho, salimos anoche a ver casas iluminadas, una locura las producciones, esos downtown que están tan bien arreglados, ¿no? Entonces, hoy de grandes también lo disfrutamos, pero la Navidad, como cristiano, tiene que hablarnos fuerte, algo nos va a decir. Y me olvidé decirles algo que tuve que aprender de grande, es que la Nochebuena no era como estaba en el arbolito de la casa. Yo pensaba que esa Nochebuena, que después me di cuenta que tampoco era un 24 de diciembre, que no los quiero desalentar mucho, ni meterme en cosas raras, pero yo pensé que en esa noche estaban todos. Cantaron los ángeles, adoraron, vienen los pastores rápidos, dejan a las ovejas, y de pronto casi se chocan con un camello porque ya estaban llegando los reyes magos. Yo pensé que estaban todos, no, fue un lapso de mucho tiempo, pero nosotros armonizamos todo en una sola cosa. Entonces hoy, para no tenerlos varios días para predicarles, vamos a armonizar todo en una sola figura, ¿sí? Así que mi pregunta sería, ¿con qué papel o con qué rol de estos personajes se identifica usted? ¿Con quién te identificas?
Y ahora sí me meto con el tema de los pastores. Y ahí nos quedamos nosotros en la adoración, en la alabanza, con esa revelación de adoración. Pero ¿qué pasó después? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y volvieron los pastores a su lugar glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué nos está hablando esta figura de los pastores? De personas que saben lo que es valorar y adorar a Dios. Saben darle el reconocimiento, saben responder a esa propuesta de Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores también en el día de hoy, que le adoren en espíritu y de verdad, no por conveniencia, no en un solo momento en la vida, sino de continuo están bendiciendo al Señor con las palabras, con toda expresión que tienen en su corazón. Y entiendo que la adoración no comienza en nosotros, comienza en Dios. Hay una manifestación de Dios y como respuesta, lo menos que nosotros podemos hacer como los pastores es adorar a Dios por su inmensidad, por lo que Él es, por sus atributos, por lo que está haciendo. Nunca adore a Dios con pedidos. Los pedidos son muy pequeños cuando Dios es muy grande. Por eso la adoración pone a Dios en el lugar de Dios y nos ubica a nosotros en el lugar correcto. Ahora, miren, interesante lo que he leído de corrido. Pero detenidamente nos habla de que la adoración debe ser especial. Debe ser una adoración corporativa. Por eso los honro cuando ustedes están congregados, cuando somos iglesia, porque de eso se trata la adoración. No solamente mi propia adoración, sino la oración de un pueblo. Y Dios se viene a revelar no a un pastor, sino a todos unos pastores, a los compañeros de trabajo. Y se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor se ha manifestado. Qué bueno es cuando nosotros hablamos de juntarnos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y cuando usted tiene que adorar y cuando lo tenemos que hacer corporativamente, siempre va a haber gente que habla. El salmista decía: me alegro con los que me dicen vamos. Significa que hay muchos que le va a decir no vamos. Unos dicen vamos y otros le van a decir no vamos. A veces es tu propia voz. No, hoy llueve, que no vas a trabajar el lunes. Honras más el trabajo que al Señor. Que somos terrón de azúcar, que si nos mojamos nos desarmamos. Es el ritual que a veces tenemos y tiene que ser un acto de adoración, porque todo acto de adoración, ofrenda, devoción al Señor, es algo finalmente personal. En la adoración nosotros estamos revelándole al Señor quién es para nosotros y qué es para nosotros. Debe ser una adoración urgente. Yo resalté la palabra que vinieron pues apresuradamente. No hay momento para poder postergar todas las oportunidades donde Dios está queriendo hacer algo. Este es un tiempo para que la iglesia, para que tu vida, para que todo creyente reaccione a tiempo, apresuradamente. No puedo perder tiempo para seguir mi llamado. No puedo decir voy a servir al Señor cuando me retire. No puedo ir la semana que viene o cuando se me dé la gana, sino que tiene que ser una adoración urgente. Mire, la adoración tiene que ser un encuentro de intimidad. ¿Con quién? Entre nosotros sí, también. Pero con el Señor. Y ellos fueron apresuradamente y se encontraron con el que fueron a buscar. Siempre que usted busque a Dios, ¿a quién va a encontrar? Acérquense a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ustedes. Dios siempre está esperando, pero somos nosotros los que tenemos que tener iniciativa. Y hallaron al niño acostado en el pesebre. Qué lindo es cuando nos movemos para encontrarnos con Dios. Estar donde Dios está manifestándose. Alguna vez vamos a hablar de aquellos que no están presentes, se la pierden. Piensa en un Tomás.
Este Tomás, mejor dicho en español, era alguien que tenía incredulidad. Y obviamente va a tener incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifestaba, él no estaba. Entonces, muchos tenemos un Dios no de la manifestación, sino de la imagen mental, de la experiencia. Y quiero decirle una cosa, cuando Dios se está manifestando y usted es sensible, solo le sale la adoración, pero hay una manifestación, una revelación del Señor. Y cuando hay revelación del Señor, todos quieren estar ahí. Todos salimos diferentes. El Señor cuando se revela nos cuenta su plan, su propósito, pero también nos habla de nosotros y uno dice, estoy tan mal, pero Él me dijo que a pesar de todo va a cumplir su promesa en mí. A pesar de todo Él se va a seguir manifestando. Por eso la revelación de Dios arranca algo en mí que me transforma. Interesante lo que fuimos apuntando acá. Y finalmente, para terminar a hablar de los pastores, toda adoración, todo encuentro con Dios tiene que ser algo testimonial. Normalmente, cuando nos pasa algo bueno, tendemos a compartirlo con alguien. Y cuando nos pasa algo malo, lo mismo. Qué feo es cuando le pasa algo malo a usted y no sabe con quién compartirlo. La primera persona que yo siempre llamaba para todo era mi papá. Usted sabe que hace más de 2 años no está con nosotros y me crea un vacío. Me crea un vacío. Porque era la persona donde yo tomaba el teléfono o iba a su casa y yo sabía que se iba a cumplir lo que Jesús dijo. Que lloren con el que llore, porque cuando estaba mal, mi papá me acompañaba. Pero cuando me iba algo bien y tenía algo bueno que compartirlo, Él se alegraba conmigo. Es bueno tener a alguien para compartir. Y en lo espiritual también. Al ver al niño, al tener esa manifestación de Dios, ellos dieron a conocer lo que se les había dicho. ¿Qué estaban diciendo? Todo lo que Dios habló por los profetas se ha cumplido hoy. Los apóstoles decían, no podemos dejar de decir todas las cosas que hemos experimentado. ¿Sabe cómo va a crecer la obra de Dios? Con la experiencia suya. Según cómo viva o cómo salga de estos lugares de encuentro, usted va a hacer la propaganda de Dios. Va a decir, es un Dios que nada cambia en la vida. Oh, ¿sabe qué? En ese lugar se manifiesta Dios. Ahí Dios hace milagros. Ahí Dios me hizo encontrar con mi propósito. Encontramos un lugar donde Dios se está manifestando. Y eso se cuenta, eso tenemos que contarlo. Volvieron los pastores, ¿a dónde? Al día a día. ¿A dónde tenemos que volver siempre? A nuestra familia, al trabajo, a las relaciones. Pero ellos volvieron no solo alabando a Dios, sino dando testimonio de lo que habían visto y oído. Nuestras vidas son un mural donde Dios se tiene que manifestar en las personas. Cartas leídas, un espejo, que vean a Cristo, que vean el gozo del Señor, la obra del Señor. Así que lo que podemos aprender de los pastores, unos adoradores, pero no porque cantaban afinados, sino que vieron la gloria de Dios, la manifestación de Dios los atrajo y lo que recibieron de Dios los compartieron. ¿Qué otro personaje teníamos ahí armado en el pesebre? Esto es bueno también. Los magos de Oriente. Los magos de Oriente, también conocidos popularmente como los Reyes Malos. No, los Reyes Magos, que después me dijeron que no eran magos de hacer trucos, sino eran científicos, astrónomos y todo eso. Interesante que estos hombres fueron guiados, ¿no? Para aquellos que dicen, no, la fe no se explica con la ciencia, te puedo asegurar que sí. Hasta cuando se detuvo el sol en Gabaón, hay un atraso estudiado por los que saben de astronomía, que la palabra de Dios se cumple y confirma la ciencia lo que Dios ha establecido. Bueno, ¿qué es lo bueno de estos hombres? La perseverancia. Estar con sus camellitos no es un caballo rápido, ¿no? Hay que estar, hay que viajar, se perdían un poco, guiados. Pero lo que ellos nos enseñan es la capacidad de reconocimiento. Las ofrendas. Las ofrendas. Iba mucho más de las cositas. Nosotros a la hora de la ofrenda pensamos en lo que nosotros le reconocemos al Señor. No, la ofrenda es todo aquello que dedicamos al Señor. Podemos dedicarles no solamente nuestra vida, sino lo que está en nuestra vida, nuestros hijos, nuestro futuro, todo nuestro ser. Y ellos en sus ofrendas le dieron oro, incienso y mirra. Rápidamente, ¿qué significa eso? Reconocimiento y honra. Cuando ellos le reconocían al Señor como rey, le daban oro. ¿Por qué?
Porque es el metal de honra a los reyes. De hecho, todos los palacios suntuosos estaban hechos con ofrendas de oro. Interesante también cuando estamos hablando de incienso, que era un elemento que se usaba para los sacrificios, para ofrecer sacrificio a Dios. Así como con el oro le estaban reconociendo a Jesús, ese bebé, como el rey. Cuando ellos ofrecían incienso, le estaban reconociendo como el sacerdote. ¿Qué significa? El que conectaba al cielo con la tierra, a un Dios de santidad con mi pecado. Como decía John Newton, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y en esa intención de Dios hay esperanza. Y la última, la mirra, era que se usaba esa especie aromática para embalsamar, para poder preparar a aquellos que se habían muerto. ¿A qué estaba apuntando esta ofrenda? Al reconocimiento del Señor como el Salvador. El hombre que dio su vida, la muerte, estaban honrando su muerte proféticamente porque se anticipaban, pero tenía que ver con esa profecía que aquel que dé la cara por nosotros tenía que ser un hombre de sangre perfecta, y Jesús se ofrece a sí mismo. La ofrenda es el reconocimiento de Dios, y el tema del dinero es solamente una porción de nuestra vida. Si usted no tiene la dimensión de Dios, si uno no tiene esa capacidad de honrar al Señor con toda la vida, después con los detalles va a ser un problema. Pero aquel que le honra al Señor, le honra. Es cuando estás enamorado, no se enamora una para, ay, mi corazón me late, bueno, toma el corazón que te ama. No, le amo con toda la persona. Esto es exactamente lo mismo. Pastores adoradores, estos reyes que traían lo mejor de ellos para reconocer al Señor. Pero ahora se nos está poniendo oscura la cosa. El tercer personaje es el Herodes. El Herodes, ¿quién era? El que decía, sigo siendo el rey, perdón con los mexicanos que le tomé la canción. ¿A quién van a ver? Al rey de los judíos. Está profetizado. Y él decía, ¿cómo va a haber otro rey si soy yo? ¿Qué simboliza Herodes? Aquellos que cierran su corazón al Señor, que tienen el corazón cerrado, que son ególatras, autosuficientes. El mundo está lleno de gente que lo de Dios no les interesa. Todos poniendo las lucecitas en las casitas, poniendo ahí el pesebrito, el ángel, todo acá, hasta que llega una casa llena de dinosaurios. Me faltó el dinosaurio en el pesebre cuando era chico, nunca lo vi, porque parece que los dinosaurios aparecieron hace pocos años. En mi época no había dinosaurio. ¿Me entienden? Lo descubrieron hace poco. Hay gente que no le interesa nada de Jesús, nada. Y capaz son tus parientes. Muchos no creemos en Dios, aunque vemos, salvo cuando vemos que nuestro avión está cayéndose a pique, dice el dicho, ¿no? Pero hay gente que no le interesa. Mientras puedo, voy, no me interesa. Estos son los Herodes, pero peor todavía. Hay muchos que sí tienen cierto interés a las cosas de Dios, porque Herodes se hizo como el interesado. Díganme todos los secretitos, cómo funciona esto para que también yo vaya y le adore. ¿Sabe quiénes son esos? Que están como interesados de las cosas religiosas, las cosas de Dios, solamente para ver cuál beneficio saco de esto. No tienen interés de una relación con Dios. Pero si me sanan, voy. Si me va bien, voy. Hemos cambiado algún tipo de símbolo para la buena suerte, simplemente porque decía, ahora me voy con los evangélicos o los cristianos. Los Herodes representan a esa persona que se informan, pero nunca le dan un lugar en su corazón. ¡Wow! ¿Qué más tenemos por ahí? Y uno que hemos mencionado, los fariseos. Los fariseos es un tema medio tramposo, peligroso. ¿Por qué? Porque son gente que parece gente muy religiosa. En nuestra época, cuando éramos los de hueso colorado, uno como que no solamente era creyente, parecía por la forma. A ver, imagínense un poco, le dije que va a ser imágenes. Biblia grande, antes tenía una Biblia así. Nos poníamos la corbata, camisa acá que no se le vaya a escapar un botón porque no podía ser bien cerradito.
¿no es cierto? Zapatito bien lustradito, así, ahí va el Hijo de Dios. Y que no se te ocurra entrar a la iglesia en short pants o en cualquier otra cosa, ibas al infierno. De las mujeres mejor no opino porque eran las que peor le pasaba. No estemos ahí porque vamos a ir todos a sanidad interior, a ser ministrados. Pero los fariseos tenían un poquito de esa cuestión, ¿eh? Parecían unos grandes religiosos. ¿Cuál es el problema de un fariseo? Muchos. Pero uno de ellos es que le gusta el conocimiento. A mí me gusta una escritura allá en Deuteronomio que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero hay gente que quiere saber todo. A ver, donde hay un curso, voy. No me quiero perder nada. La pregunta es: ¿para qué? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para que las obedezcamos. El fariseo sabe, pero es como el predicador gatica. Predica, pero no practica. ¿Y sabe lo peor que hace un fariseo? Se cree que está en un lugar de cierta superioridad para juzgar a todo el mundo. Dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas. Pero cuando usted juzga, el primero que se juzga es su propio corazón. Y cuando ve el pecado del otro, usted se aproxima con misericordia. Y dice la palabra: ustedes que sí son espirituales, restauren a los demás con espíritu de misericordia, no sea que tú también seas tentado. Fíjense, lo que usted acusa de alguien, finalmente va a ser su propio pecado. Porque lo que sembramos en lo espiritual cosechamos. Esto es así. Si usted siembra justicia, cosecha justicia. ¿Y sabe qué? Se siembra, pero se cosecha en el propio corazón. ¿Sabe la cantidad de gente que he tenido que pedir perdón al Señor porque lo juzgué y lo que Él hizo era cuestión de tiempo? Después yo hice lo mismo. Y le voy a comentar un pecadito así. Ay, esos que pasan la luz en rojo. Así va a andar este país y no respetan ni la ley. Un día estaba tan apurado que me pasé uno en rojo. Total, no me veía nadie, a nadie le hacía mal. Doblé y sonó la alarma. ¿Quién era? El Espíritu Santo. No, papá. Y me dice: ¿y te acordás cuando al otro infeliz lo estuviste juzgando? Sos uno más. Nos pasa así. Los fariseos estaban también, otros interesados. Usted ve un fariseo en la historia del Señor. Alguno se acercó de noche, como Nicodemo. Y termino con estos tres. El dueño del pesebre. El dueño del pesebre fue un pobre hombre que vio a esos pobres dos caminantes, ella con una panza grandota, me imagino un burro, y ya estaba para parir, para dar a luz. Y los ve a estos dos y le dice: ¿qué hacen en la calle? Es que no hay lugar en ningún hotel, ni de 5 estrellas, ni de ninguna estrella. Qué linda la misericordia, cuando uno ve una necesidad y diga: no tengo mucho, pero lo que tengo, a ver si les sirve, vengan. Qué increíble, ¿no? Siempre la obra es de Dios. Dios tiene gente que levanta y le da una visión, le da una misión, pero hay gente que acompaña ese proceso. Y son aquellos que no fueron preparados en un seminario. Él no sabía mucho de profecía, no se sabe nada, simplemente que tenía algo y lo puso al servicio del Señor. Me hace acordar la barca de Pedro, ¿no? Pedro estaba ahí mirando al Señor y en un momento dice el Señor que había una barca. Me prestan esta barca así. Y cuando toma la barca, Jesús tenía más amplitud para predicarla a más personas. ¿De quién es el mérito? Del Señor. ¿Pero quién le dio la barca? Pedro, porque era de Pedro. Cuando nosotros amamos a Dios y la obra de Dios, no hay cosas de Él y mías, todo lo mío es de Él. Oramos para tener el carro 0 millas. El día que lo tenemos, ay no, porque se me va a romper. Me hace acordar a don Sebastián. Hoy iría preso mi papá con el carro, porque hoy tienen que ir los niños con el cinturoncito y 4 personas. Los que entraban al carro de mi papá se subían. Todos para la escuela bíblica.
No, iban presos, lo para un policía, mi papá. Sería un desastre todo eso. Lo que le quiero decir es que lo poco o lo mucho que tengamos, ¿para qué sirve? Simplemente para nosotros, ¿sí? Salir en la foto de las redes. Que todo lo que tengamos sea para el Señor. Señor, todo es tuyo. Un día estaba mirando mi casa de afuera, siempre fui a orar, lejos. Yo tomo distancia de mi vida porque he sido muy prosperado, soy muy bendecido yo. Pero hago una distancia donde estoy con la mínima ropa, lo más sencillo. Muchas veces he ido a mirar la iglesia, sé mirar mi familia, sé mirar mi casa. Y en primer lugar le digo, Señor, este que está aquí es el mismo niño que te dijo un día, sí, para que seas el Salvador y que me uses el resto de mi vida. Soy el mismo. Yo me veo caminando épocas de seminario donde literalmente tenía para el bus y nada más. Y yo estaba feliz de la vida, de prepararme para servir al Señor. Pero hoy tengo mucho, hoy tengo de todo. Debo decir que el Señor me ha superado. Pero yo me voy primero para agradecer. Señor, todo esto es tu obra. Aun cuando he trabajado, mire, si el Señor no nos da aliento, ni mañana podemos ir a trabajar. Muchos de ustedes queriendo, mañana no van a trabajar porque están limitados. Y cuando vamos, decimos, total, es lo normal. No es lo normal. Nada de lo que tiene es lo normal. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pero la segunda oración y la que después duele es, Señor, nada de esto va a impedir que yo haga tu voluntad. Y como dijo Andrea alguna vez, le hicieron una entrevista, el Señor me ha preparado toda la vida para saber dejar. Pero cuando sabemos dejar, sabemos tomar lo que es importante. Y Dios no deja de sorprendernos, ¿no? Así que el dueño del pesebre le dio lo que tenía. Otro que hacía cosas sin entender mucho era José el carpintero. Todos hablan de María. Hoy vamos a terminar con María, que los evangélicos la hemos sacado de nuestra liturgia. No nos metamos con María. Bienvenida María a esta iglesia. Tenemos mucho que aprender de usted. José el carpintero era ese que nunca sale en las redes sociales. La famosa, si se quiere, era María. José acompañando, siempre acompañando. Pero fíjense que una vez más, era el que no estaba en primera plana, pero era fundamental para cuidar y proteger el proyecto de Dios. Un corazón sensible. En un momento, a la noche, el Señor le habla por medio de un ángel y dice, toma al niño y a la madre y andate. Ese hombre estaba afinado con el Señor. ¿Sabe que para Dios no hay uno y dos? Somos todos número uno. Para nosotros el uno, el que está arriba en la plataforma, el que sabe hablar, el que fue a un seminario, el que parece. No, todos somos número uno en distintas funciones. Uno de los dones que más me gusta, que es un don, dice, los que ayudan. Parece número dos, sí, en función, pero en honra es número uno en el don. Necesitamos José, que sepan cuidar a los pastores, que sepan cuidar lo que Dios está haciendo en la obra, que no son parte de un chusmerío ni una murmuración, son los que proveen ayuda, guardan, cuidan el ambiente espiritual de la iglesia. Y terminamos hablando con María. ¿Y qué de María? ¿La vamos a dejar fuera de la historia? No, central en la historia. Siempre pienso, ¿por qué Dios fue a buscar a María, esa joven que no era conocida como la Virgen María, era una muchacha más? ¿Sabe cuántas muchachas judías había en el barrio? Un montón. ¿Por qué Dios elige a María? No sé exactamente, pero sí vio algunas cosas importantes. Mire que Dios le estaba confiando a una jovencita. A veces ni creemos nuestros hijos. No, todavía es inmaduro. Y el Señor dice, yo en ella confío. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía el plan, pero le faltaba la persona. Porque dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Qué necesitaba el plan de Dios? Una persona que está en la tierra. Usted no se imagina los planes que Dios todavía tiene para hacer con mi vida y con su vida, lo que necesita a mi disposición. Él necesita usarnos para todo lo que quiere hacer, que es tremendamente grande. Pero el Señor se va a acercar, nos va a hablar y necesitamos que esta María nos enseñe cómo disponer nuestro corazón al Señor. En Lucas 1:38,
Cuando el Señor le acerca la propuesta, mire qué interesante. María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y no hablamos de María. María nos está hablando con su ejemplo de que tenemos que estar preparados y predispuestos para que Dios haga su voluntad y su propósito con nosotros. Ella no estaba en un pedestal, estaba en lo más bajo. Título, sierva, a disposición. Yo creo que el ángel visitó otras casas. ¿Qué estaba haciendo la otra? No sé. Estaba con el noviecito, perdiendo el tiempo. No, esta no, está en otra cosa. Se acerca a una ventana, esta está la elegida. ¡Ja! Protestándole a la madre, diciéndole cualquier cosa, rebelde. No, esta no. Pero cuando llega María, acá está tu sierva. ¿Estás a disposición del Señor? Hágase conmigo conforme tú quieras. Disposición absoluta. Pero fíjense, si llegó el cumplimiento del tiempo, María supo aprovechar la oportunidad, porque cuando Dios hace algo, usted tiene que estar. Cada vez que Jesús se acercó y le dio una propuesta, como al joven rico, a todos los que llamó, el Señor exigía una obediencia inmediata. Algunos dicen, no, primero voy a probar la yunta de bueyes, no, primero que mi familia, no, primero que lo otro. Cuando se alineen todos los planetas te voy a seguir. Y el Señor no pierde el tiempo, mis hermanos. Si no lo hacía con María, lo iba a hacer con Claudia o con Inés o con no sé quién. Pero María aprovechó la oportunidad. Y te voy a decir algo. Dios te va a presentar oportunidades. O las tomas o las pierdes. Pastor que nos visita, Manuel, nos dijo el otro día, Esaú desperdició porque menospreció la bendición que tenía. Y después la deseó con lágrimas, pero fue tarde. Quiero terminar con esto de María. Se ha armado todo algo alrededor de María. Y por las dudas lo hemos sacado de nuestras liturgias. Pero fíjense que Dios le dice, bendito el fruto de tu vientre. Lo importante era lo que ella llegaba. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Fue el vaso en la tierra para que Jesús venga. Y así como Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe, María se retira de la escena. María nunca recibió adoración. María nunca dijo, vengan y díganme todo, porque yo le voy a decir a Jesús que es mi hijo, por el Padre, por acá, para que todo lo... No. María se retira. El primer milagro, María es la número 1. Y ahí estaba Jesús que dice, no, mi hora no ha llegado. Un muchacho tímido. Y María dice, a mí no me pregunten, hagan todo lo que Él dice. María siempre pone en valor a Jesús. María nos apunta a Jesús. María se retira de la escena. Ni se sabe en qué año murió María. Porque el foco estaba en Jesús, que sabe que Él murió, resucitó, hoy está eternamente en la gloria. Él nos salva, Él dice, pidan lo que quieran en mi nombre. Yo soy un intercesor, pero mucho tenemos para aprender de esa disposición. ¿Y sabe qué? Esta frase anoté, María siempre estuvo a disposición de Jesús y no Jesús a disposición de María, porque el reino de Dios necesitaba un Salvador que es Cristo el Señor. Dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es solo por mí. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero ¿sabe qué dice? Jesucristo hombre, nacido de mujer. Porque la obra de Dios se hace con hombres y mujeres que se prestan en las manos del Señor. Cuando Dios tiene un plan y encuentra la familia, el hombre y la mujer que se prestan ahí, lo único que sucede después, que todo lo que Dios planeó se revela y usa a sus siervos, solo siervos y siempre siervos, para que la gloria sea de lo que está en el vaso y no del vaso que es vasito de barro, como María y usted.
y como cada uno de nosotros. Amén. Terminamos con la pregunta. ¿Tú con quién te identificas? Repasamos. Tienes un corazón de adorador, de tener presente al Señor, de estar sensible a la manifestación de lo que Dios haga. Y cuando Dios se manifiesta, ¿cuál es tu reacción? ¿Le has entregado toda la vida, toda tu vida, reconociendo al Señor como Dios, Salvador, como Rey, como aquel que merece toda la gloria en tu vida? ¿Tus prioridades tienen que ver con Dios? ¿Tus decisiones primero glorifican a Dios? Dios quiera que no seamos como Herodes, siempre duro, siempre uno tiene la razón. Todo orgullo se va a caer. Todos aquellos que dijeron, maldigo, se terminan muriendo. ¿Sabe cuál es el estado máximo de humillación del ser humano? Que está establecido que los hombres vivan y mueran una sola vez. Nuestra muerte finalmente, creamos o no creamos en Cristo, va a ser un reconocimiento que el único que permanece a pesar de la muerte fue solo Jesucristo. Antes de la caída la soberbia, hay tantos pecadores que se llenan la boca en contra de Dios. Espere el tiempo. Los impíos perecerán, pero los justos serán puestos en el lugar. Herodes. Cuando el Señor te pida algo, ¿serás como el mesonero? Si no tengo mucho, pero lo que tengo se lo doy. ¿Seremos José, acompañando lo que Dios está haciendo, cuidando? ¿Seremos como María, que le solucionemos un problema a Dios, diciéndole, he aquí, soy tu siervo, hágase como quieras, apuntando a Cristo, al servicio del Señor? ¿Cuánto para aprender? Póngase de pie, por favor. Yo le animo que tome por un momento, cierre sus ojos y tome unos segundos, unos instantes y haga una promesa con el Señor. Quizá no es una oración de esas tan espontáneas o tan verborrágicas, en un tonito quizá suave, hasta quizá en su corazón. Pero esta Navidad, más allá de lo que usted festeje, disfrute en familia y todo lo lindo de la Navidad, hágale un pacto al Señor de seguirle amando. Reconózcale como su Señor y Salvador. Dígale, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Que encuentres en mi corazón solo lugar para tu presencia. Dígale, Señor, te entrego y te reconozco toda mi vida. Entréguele su destino, abrace el llamado que el Señor le dio. Dígale, Señor, te voy a servir el resto de mi vida. Quizás, Señor, en los primeros planos o segundos planos, pero cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, Jesús. Y haga una oración como María, dígale, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu propósito. Órale al Señor, aprovecha tu oportunidad. Sabe que este tiempo es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo donde Dios quizá está frustrando algunos planes de su vida, algunas cosas no están funcionando. Hay cosas que por ahí no le están a usted animando porque su realidad es bastante negativa. Quizá las personas al lado no están a la altura que usted quiera, la circunstancia, los hijos, la economía, la salud. Pero quiero decirle una cosa, que así como las circunstancias no eran las ideales en el tiempo del cumplimiento, cuando viene el cumplimiento del tiempo, sobre todo pronóstico, Dios va a mover el cielo y la tierra y le va a usar y lo va a necesitar, pero necesita que usted aproveche esa oportunidad para decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo oro por tu vida, no importa circunstancias. El plan de Dios se va a cumplir para tu vida. No va a escasear cuando Dios ya dio una palabra.
Aunque tu padre, tu madre y las personas estén contra tuyo, el Señor te va a poner en honra. Pero hoy es necesario que hagas una oración de reconocimiento y de entrega absoluta al Señor y sus propósitos. Señor, te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, que en tu tiempo perfecto harás las cosas perfectas. Tú harás todo lo que ya has planeado hacer, Señor, y aquí estamos nosotros. Señor, queremos tomar el rol y la posición de aquellos que te bendijeron, que te adoraron, te sirvieron y dieron sus vidas hasta el final de sus días. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Aplaude al Señor, bendiga al Señor en esta tarde por lo que Él nos habla y está haciendo. Dios les bendiga.